El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de su Comisión para la Igualdad de Género, agradece su asistencia al evento Mujeres que Transforman el Mundo, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Agradecemos también a las personas que siguen este evento a través de la transmisión simultánea en las salas regionales del Tribunal en el interior de la República, así como a las intérpretes de lengua de señas mexicanas, Karen Mendoza y Carla Mendoza, que están con nosotros esta tarde. Damos la más cordial bienvenida a las personalidades que integran el Presidium. Diputada Tatiana Cloutier Carrillo, integrante de la 64ª legislatura. Consejera Lucha Castro, activista social y defensora de los derechos humanos. Licenciada Saskia Niño de Rivera, fundadora y directora de Reinserta. Magistrada Zulema Mosri Gutiérrez, integrante de la segunda sección de Sala Superior y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. Magistrado Carlos Chaurán Arzate, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien queda en el uso de la palabra. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Con el permiso de mis compañeras de Presidium, muy estimadas magistradas, magistrados, señoras y señores. Voy a ser muy breve porque creo que lo más importante de este evento es lo que sigue a continuación. El reconocimiento que el tribunal hace a las impartidoras de justicia de este tribunal y el panel que el día de hoy estas mujeres que con entusiasmo y valor inagotables se unen a la celebración del Día Internacional de la Mujer. Les doy la más cordial bienvenida y hago votos porque sus reflexiones en torno al tema Mujeres que Transforman al Mundo deriven en conclusiones muy positivas para esta causa. Coincidimos en que la mujer a través del tiempo ha padecido una jerarquía tutelar respecto del hombre. La única manera que tenemos de revertirla es mediante una compensación histórica en la que todos, como personas, familia, comunidad y Estado, debemos de estar comprometidos. En el tribunal, gracias a las acciones de las magistradas y los magistrados en torno al papel de la mujer y con la participación de todo su personal, hay un reconocimiento de plena igualdad de la mujer en términos de trato y equidad laboral. Estamos con ustedes, hombro con hombro, en esta lucha. Nuestro mayor deseo es que las reflexiones que hoy nos hagan constituyan una aportación en honor a la rica herencia que hemos recibido de las mujeres que han contribuido a transformar el mundo. Muy bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes. Muchas gracias. A continuación, se hará entrega de la Medalla al Mérito Jurisdiccional Margarita Lomelí Cerezo, que se otorga esta ocasión a la magistrada Luz María Anaya Domínguez, integrante de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, por su disciplina, dedicación y destacada trayectoria como juzgadora, a quien le pedimos nos acompañe para recibir de hermanos de magistrado presidente y de las distinguidas integrantes del Presidium esta distinción. Magistrada Luz María Anaya Domínguez es originaria de la Ciudad de México,
Realizó sus estudios de licenciatura y maestría en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En sus más de 30 años de trayectoria en el tribunal, se ha desempeñado como secretaria de acuerdos en sala regional, sala superior, así como magistrada de diversas salas regionales, incluida la sala especializada en materia de propiedad intelectual, a la cual se encuentra adscrita actualmente. Ha cursado múltiples diplomados, seminarios y cursos de actualización en materias relacionadas con la competencia de este tribunal. Saludamos y agradecemos la presencia de las siguientes personalidades que nos acompañan esta tarde. La doctora Odilisa Gutiérrez Mendoza, magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario. El licenciado Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y de Datos Personales de la Ciudad de México. Magistrada María del Carmen Carreón Castro, de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La magistrada Celia Marín Sasaki. Y la magistrada Mónica Huicho González. Bienvenidos. A continuación, nos dirigirá unas palabras la magistrada galardonada esta tarde. Hola, buenas tardes a todos. La verdad es que es una emoción muy grande la que siento. En principio quisiera agradecer al señor presidente, Carlos Chaurán Arzate. La verdad es que creo que la decisión de elegir a alguien para darle esta distinción es muy complicada en una institución como la nuestra, en donde muchos de mis compañeros seguramente tienen más méritos tal vez que yo de recibir este premio o este reconocimiento. Sin embargo, obviamente me llena de mucho orgullo y en verdad lo agradezco mucho. Agradezco también al Pleno de la Sala Superior, a todos los magistrados, integrantes del Pleno, por este reconocimiento, a los magistrados de Junta de Gobierno y a los magistrados integrantes de la Comisión de Igualdad de Género. También quiero reconocer a todos mis compañeros que están aquí presentes, porque obviamente todos desarrollamos una función tan importante para México que, bueno, ahí se nos va la vida. Siempre he pensado que el ser agradecido es una de las virtudes de un ser humano. Por eso también doy gracias a esta institución, que por más de 30 años me ha permitido, al igual que a muchas de mis compañeras, desarrollar mi capacidad intelectual sin discriminación y en un ambiente de cordialidad y transparencia, y en donde he encontrado mi vocación de servicio. Pero como entiendo que lo más importante de las instituciones son las personas, también quisiera agradecer en principio a mi madre, que fue maestra normalista, que trabajó por más de 50 años en la educación pública y que siempre tuvo como ideal un México próspero y equitativo. A los magistrados con los que colaboré, con quienes me guiaron con la mejor disposición para lograr mi formación jurisdiccional, también les agradezco el estar en este momento aquí. A mis amigos, amigas, compañeras de ideales y de horas de conversación inacabadas que están aquí, como siempre, apoyándome, todo mi reconocimiento. A los equipos de trabajo que me han acompañado durante 13 años de magistrada, compañeros trabajadores y comprometidos con brindar un adecuado servicio público de impartición de justicia. Y por último, quiero dar gracias a la vida que me permitió estar en esta posición en la que estoy y que además
me dio la oportunidad de formar una familia en forma paralela a mi vida profesional. Pues gracias a ello, están aquí mis dos hijas, Luz del Mar y Renata, quienes siempre han sido el motor que me impulsa a ser cada día mejor. Y a ellas quiero decirles que estamos en lo correcto, en comprometernos con un trabajo, con un ideal, pues la vida solo haciendo las cosas que nos gustan, en la vida solo haciendo las cosas que nos gustan, podemos destacar. Muchas gracias. A continuación les pedimos 1 minuto para la integración del panel, por favor. Sí, claro. Magistrado. Para la conducción del panel Mujeres que Transforman el Mundo, queda con ustedes la magistrada Zulema Mosri. Muchas gracias, muy buenas tardes. Han pasado ya más de 160 años de aquel 8 de marzo de 1857, en el que un grupo de trabajadoras textiles salieron a las calles de Nueva York a protestar por las pésimas, inhumanas condiciones de trabajo en las que se encontraban. Desde entonces, las mujeres hemos tenido importantes logros, como la conquista del derecho al voto, la posibilidad de adquirir propiedades, la posibilidad de ir a escuela o educación superior, inclusive administrar nuestros propios recursos. Sin embargo, todavía nos falta mucho por hacer. Todavía hay grandes desafíos como el de erradicar la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados, la violencia sexual y la trata de mujeres, principalmente, entre otros, así como consolidar el reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar y eliminar las brechas de la innovación, la tecnología y la ciencia entre mujeres y hombres. En este año, el tema para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer es Pensemos en Igualdad, construyamos con inteligencia e innovemos para el cambio. Lema que nos invita a buscar nuevas formas de participar en favor de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, en especial en los sistemas de protección social, el acceso a los servicios públicos y a la infraestructura sostenible. Por ello, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha organizado el panel Mujeres que Transforman al Mundo, con el propósito de destacar y reconocer el trabajo de las mujeres que contribuyen activamente a crear, a generar las condiciones necesarias para que este sea un mejor país. Se acaba de incorporar con nosotros en el panel la senadora Kenia López Rabadán. Muchísimas gracias, senadora, por acompañarnos. Bueno, dicho este preámbulo, es para nosotros un gran honor recibir a la diputada federal Tatiana Cloutier, a la senadora Kenia López Rabadán, a la activista social y defensora de los derechos humanos, la señora Lucha Castro, y a Saskia Niño de Rivera, que es fundadora y directora de Reinserta, organización que ha visibilizado a un sector de la sociedad que prácticamente o legalmente era inexistente, como son las niñas y los niños en reclusión. Destacadas mujeres que, ya sea como políticas o como activistas, contribuyen día a día con una meritoria labor de producir impactos positivos en la sociedad. La dinámica de nuestro panel Mujeres que Transforman el Mundo se desarrollará en 4 rondas de preguntas, para las cuales las participantes tendrán
hasta 5 minutos aproximadamente para responder, y en la última ronda entregaremos a las ponentes las preguntas que el público haga, de modo que hay que estar atentos al personal que nos está auxiliando en los pasillos para recibir la papeleta correspondiente. Y por último, en la última ronda, tendrán las participantes hasta 3 minutos más para dar un mensaje final o alguna conclusión. Si no tienes inconveniente, estimada Tatiana, comenzaríamos esta primera ronda con tu participación. Todas hemos atestiguado tu intensa y original labor política en la reciente campaña presidencial. ¿Podrías decirnos cuál ha sido uno de los mayores obstáculos que has enfrentado en tu carrera por tu condición de mujer? Híjole, en esta me cuesta trabajo y lo digo una y otra vez. Primero que nada, buenas tardes, gracias por darnos esta gran oportunidad de compartir, y les decía yo, con tan grandes mujeres que han cambiado pues la historia del país en muchos sentidos. Y cuando estábamos en la sala aquí al lado, pues veía y los hombres nos platicaban lo que sentían, ya estaban acostumbrados a trabajar con estas mujeres que no solamente destacan, sino me encantó cómo lo planteaban, que han hecho que ellos adquieran como que una visión distinta y de mucha suma en el trabajo que hacen cotidianamente. Y yo aquí les puedo decir que en campaña yo jamás viví una situación propia que pudiera decir que me sintiera en una desventaja por ser mujer. La verdad que al contrario, pudiera yo haberlo pensado, que pudiera haberse interpretado inclusive como una ventaja, sin hablarse de ello propiamente, porque a lo mejor ahí los hombres, como había casi siempre en el otro lado de las mesas, varones, que ellos pudieran haberse sentido a lo mejor limitados a decir alguna cosa porque yo era mujer. Entonces creo que en ese sentido pude haber tenido una ventaja. No obstante, puedo decir que a lo largo de la vida también no me ha tocado decir, híjole, he tenido una desventaja por ser mujer. Crecí en una familia en donde nos enseñaron, éramos muchas mujeres, muchos hombres, fuimos una familia de 11 y 6 mujeres, 5 hombres. Y tuvimos una abuela, la madre de mi padre, que yo creo que fue como la gran impulsora de abrir esta puerta, donde la abuela decía que leía abajo de la mesa, de la cama, con una lamparita, porque en aquellos años no le permitían leer, y que ella siempre buscó cómo educar a sus hijos de una manera en que le crearan oportunidades iguales a las hijas. Entonces nunca crecí con una limitante, y en casa siempre se nos dijo que lo único que no estaba permitido decir es no puedo, sino decir requiero apoyo. Entonces no he tenido una desventaja en estos términos por ser mujer. A lo mejor, y digo, ha sido en una ocasión trabajando en la administración pública municipal cuando tenía 20 y tantos años, ya son hace muchos, tengo 54, que recuerdo mucho, me decía, siempre lo digo, no vaya a ser que luego me tiren más edad y me salga más y apene a alguien. Entonces siempre lo salvo antes de que opinen en eso. Algo de que terminó la administración en la que trabajábamos, que fue muy interesante porque trabajábamos 11 directoras, éramos las que estábamos en la administración y había 9 directores, y al final de la misma me enteré que yo era la que ganaba menos, y me acerqué al jefe y le dije, ¿por qué me pagaste menos? Y me dice, ¿eres soltera? ¿Para qué querías dinero? Y ahí fue como un momento de rabia, así de frustración. Y volteo y le digo, bueno, ¿y si quería mantener a un flojo? Y se puso él muy nervioso y no hallaba cómo justificarse en esa parte, pero creo que ha sido como uno de los momentos en donde me percaté que había una diferenciación propia a la hora de trabajar entre hombres y mujeres. Y sí recuerdo, inclusive aquí ya en campaña, también lo puedo plantear que fue una situación como que caminamos muy fácil porque en el partido en el cual estaba yo dirigiendo la campaña, se tenía una presidenta mujer y el candidato en su momento decidió lanzar abiertamente con el gabinete de primer nivel que gobernaría, y lo hizo paritario. E igualmente a la hora de elegir candidatos y candidatas a lo largo y a lo ancho del país, decidieron antes de nombres, decidieron tener dónde iban mujeres, dónde iban a competir varones, y de forma paritaria. Entonces, no lo pongo de otra manera más que decir, no he tenido, bendito, oportunidades que me ha dado la vida,
no he tenido estas limitantes y sí he visto mucho compañeras que han sufrido situaciones de desventaja, pero la que sí nunca me gustó y me molestó mucho porque casi le decía, devuélveme, hubiera venido al tribunal a pedir que me igualaran mi salario por salarios caídos en esos 3 años que trabajé. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Apreciada senadora Kenia López, nos gustaría que nos respondiera la misma pregunta. Como política y legisladora, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo que ha enfrentado su carrera profesional por su condición de mujer? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Agradezco muchísimo, magistrada, la invitación. La verdad es que ha sido extraordinario estar aquí. Estamos acabando un programa de TV y radio que tenemos, así es que llegué lo más pronto que pude. Déjenme decirles que para mí es un gusto, en el marco del Día Internacional de la Mujer, este tipo de mesas son extraordinarias porque visibilizan aquello que muchas veces, desafortunadamente, no se puede ver por tabúes, por cultura, porque pareciera que las mujeres que estamos en la toma de decisiones casi nacimos aquí y no, la verdad es que nos ha costado un montón de trabajo. Y quienes estamos en los cargos públicos, ya sea en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, seguramente muchas de nosotras tenemos un montón de historias que tiene que ver con nuestra familia, con nuestra escuela, con nuestro empoderamiento, con nuestros grupos, con nuestros cuerpos colegiados. Yo tengo más o menos 20 años haciendo política. He sido 4 veces legisladora, he sido diputada local, diputada federal, constituyente de la Ciudad de México, ahora senadora de la República. Y ha habido muchas cosas. A ver, primero es que se generaron las cuotas. ¿Se acuerdan esas cuotas del 30-70 o 70-30? Que por cierto, además parecía que el 30 era fuerza para las mujeres, ¿no? Y el 70 para los hombres. Y ahí hubo un montón de beneficiadas y yo me incluyo. La primera vez que yo fui candidata, yo le preguntaba al diputado que me invitó a ser diputada federal suplente hace 20 años, y le dije, ¿por qué me invitas? Y porque pues, a ver, estaba chava, no tenía yo recursos como para decir, a ver, mañana convoco a 600 personas, ¿no? Y les doy de desayunar y ya están. Le dije, ¿por qué me invitas? Y me dijo, por 2 cosas esenciales, Kenia. Primero, porque necesitamos pasar un examen. Soy del PAN, y el PAN en ese momento exigía un examen a los legisladores. Decía, primero, porque necesitas pasar un examen. Y segundo, porque me están obligando a tener una suplente mujer. Es evidente que si no le hubiesen obligado a tener una suplente mujer, pues hubiese convocado a un compañero, ¿no? Pues ya ahí conocí cómo se hace una campaña, ganamos, y después pues dije, pues yo quiero ser la titular, ¿no? Ya no la suplente, quiero ser la titular, y ya les he contado que he sido 4 veces legisladora. ¿Qué ha pasado? Muchas cosas. Pues la verdad es que no es que lo diga yo, sino lo dicen las estadísticas. A las mujeres nos daban los peores distritos. Pues estaba padrísimo porque si tú eras del PAN, pues te mandaban a Iztapalapa, y si tú eras del PRD te mandaban a Benito Juárez, ¿no? Pues, ¿por qué? Pues porque ahí era casi un hecho que ninguna de las dos ganaba, porque terminaban, digamos, los hombres en los mejores distritos posibles. ¿Qué ha pasado también a lo largo de estos años? Pues que si yo iba a buscar algún recurso para que alguien me quisiera acompañar en mi campaña o financiar algo de mi campaña, en aquella época, pues ustedes recordarán, una lona, un volante, ¿no? Ahora será pautaje de Facebook, ¿no? pero cuando nosotros buscábamos a alguien que nos quisiera ayudar, pues era muy difícil siendo mujer. ¿Por qué? Pues porque a los hombres era más fácil que se les financiara con recursos en una campaña. Eso es real, perdón, pero en el partido que sea, en el municipio, en cualquiera de los más de 2.400 municipios de este país, así nos pasaba. Y yo, militando y viviendo en la Ciudad de México, de vanguardia y cosmopolita e innovadora, también me pasaba. Hay muchas cosas que hemos tenido que avanzar, que romper con mitos y tabúes. Bueno, llegábamos a ser legisladoras, pero no, pues estábamos como encasilladas a las comisiones, ¿no? Como las sociales, las en donde no había poder real, ¿no? Hoy mismo, en el Senado de la República, solo hay una coordinadora y todos los demás son coordinadores hombres de bancadas. Hoy mismo en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados también,
quien toma las decisiones de política real, o sea, quien establece la agenda, las negociaciones en términos de cuál va en el punto número 1 del orden del día y cuál va en el 28, pues en estricto sentido sigue siendo masculina la decisión. Ojo, el 49% de las bancadas o de los órganos colegiados en el Congreso somos de mujeres, pero no se ve así representado ni en la Junta de Coordinación Política, ni en los digamos, inclusive hasta en las comisiones. Hay sin duda muchas cosas que han mejorado y han avanzado y seguramente platicaremos de ellas más adelante, pero sí hay muchas cosas que me parece que nos han pasado y que yo espero ya no regresemos a eso y que por supuesto también este tipo de mesas nos ayudarán a que no vuelvan a suceder. Muchas gracias. Por el contrario. Muchísimas gracias, senadora. Muy interesantes sus comentarios. Consejera Lucha Castro, sabemos que durante muchos años ha apoyado el acompañamiento psicosocial y el empoderamiento de las mujeres, sobre todo en temas de feminicidio, trata, tortura, desapariciones forzadas, violencia sexual y doméstica. ¿Cuál fue su motivación para dedicarse al activismo y qué impacto ha tenido en el desarrollo de su vida profesional? Bueno, primero que nada, muchas gracias a quienes están allá y a quienes con quien comparto el presidio, me siento muy honrada. Bueno, pues quiero decirles que las víctimas, justamente, las víctimas han sido mi motivación, porque mi cosmovisión, es decir, la manera en que yo estoy en el mundo, en que yo me lo explico, en lo que yo percibo, interpreto del mundo, pues necesariamente tiene que ver con el contexto en el que yo vivo, ¿sí? Y en ese sentido, el horizonte en donde yo me construyo como persona es un ambiente y una situación que tiene que ver fundamentalmente con el tema de la violencia que sufrimos las mujeres. Aquí me refiero de que vengo de Chihuahua, en donde ustedes saben que logramos colocar en la agenda nacional e internacional el tema de los feminicidios y las desapariciones de niñas y mujeres. En mi estado, como en muchos de la República Mexicana, las mujeres se ven obligadas a convivir con hombres armados, sean militares, sean policías o gente del crimen organizado. Y ellas, las mujeres de la sección rural, están siempre con el miedo de que esos hombres armados lleguen, allanen sus moradas, se lleven a sus hijos o a sus hijas como botín de guerra, y ahí también los niños juegan a ser sicarios o policías. En una ocasión en una comunidad rural les pregunté yo que qué les gustaría hacer y me dice el niño, pues usted no es de aquí, ¿verdad? Porque son los mismos, de día son policías y en la noche son sicarios y a veces hasta cambian de turnos. En mi estado también los indígenas de la Sierra Tarahumara son desplazados para tomar sus tierras para el cultivo o bien para llevarse los integrantes de estos grupos criminales. De tal forma que mi motivación sigue siendo las víctimas, pero las víctimas, esas de carne y hueso, esas víctimas que han convertido su dolor personal en esperanza para otras y otras. Me refiero, por ejemplo, a las madres que buscan justicia por feminicidios, trata o desaparición forzada. Pero también me refiero a las mujeres de la maquila, que más allá del discurso sobre el tema, están ajenas a los discursos que se están haciendo en este momento en el Senado con las activistas sobre el tema de las estancias infantiles o, por ejemplo, de los refugios, ¿no? Ellos lo único que saben es que ahora tendrán que caminar más lejos o dejar de trabajar. Pero también con las activistas jóvenes que luchan por sus derechos sexuales y reproductivos, ¿sí? Y todas esas mujeres, o las indígenas propiamente, que luchan por sus derechos para conservar sus tierras. Esas mujeres son las que me inspiran. ¿Por qué? Porque cuando llegan, ¿cuál es la inspiración fundamental? Cuando has tratado con víctimas todo el tiempo y ves a esas mujeres que llegan destrozadas en el cuerpo y con el alma rota, y que entonces las volteas a ver y ves que se están empoderando, y ves que tú eres testiga, no eres la líder que le resuelve el problema, sino eres testiga de ese empoderamiento y donde ellas mismas sepultan el mito de que las mujeres debemos ser sumisas.
y entonces recuperan su vida, recuperan su historia, y esas mujeres son entonces las que me siguen inspirando. Y bueno, finalmente también me inspiran las personas y las organizaciones defensoras de derechos humanos en todo el país, que dan luz y que dan esperanza y que están ahí trabajando en el anonimato, con riesgos, con compromiso. Ellas también son mi inspiración. Muchísimas gracias, consejera. Estimada Saskia Niño de Rivera, gracias por tu presencia. Has trabajado intensamente en favor de las mujeres en reclusión y las niñas y niños que los acompañan. Quisiéramos saber cuál ha sido tu motivación para dedicarte a este tema y qué consideras que hace falta para mejorar las condiciones de estas mujeres. Prenderlo, va. Pues muchas gracias, gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar en un panel como este y más honrada me siento que en un panel así ver tantos hombres en la sala. Normalmente estos eventos se llenan de mujeres y somos mujeres apoyándonos entre mujeres, lo cual está bien, pero en la lucha del feminismo creo que hay que empezar a incluir a los hombres, ¿no? Trabajando, tengo la gran fortuna de haber encontrado mi pasión. La magistrada honrada el día de hoy que menciona que estamos en buen camino cuando sabemos, ¿no? Y que le dice a sus hijas, estamos en buen camino cuando sabemos que lo estamos haciendo porque lo amamos y nos gusta lo que hacemos. Creo que es la clave de cualquier éxito. No va a haber alguien que sea exitoso en lo que hace si no ama profundamente lo que hace. Entonces yo tuve la fortuna de amar mi trabajo profundamente y despertarme todos los días y luchar por esta causa. También algún día mi mamá, desinhibida como es, me enseñó que la definición de la locura es hacer las cosas 2 o 3 o 4 o 5 veces esperando el mismo resultado, ¿no? o un resultado diferente. Eso era la locura. Y yo algo que empecé a ver en México es que cada vez más como sociedad nos hemos victimizado. Nos hemos victimizado ante la falta de control que tenemos del duelo que vivimos todos los días, todas las mujeres, todos los hombres, porque las cifras son terribles en cuanto a la inseguridad de nuestro país. Una vez estuve en un panel como de 100 personas y el conferencista preguntó, ¿no?, que alce la mano aquí quien nunca haya sufrido un delito, él o ella o algún familiar cercano. Creo que 2 personas de las 100 y cachito personas que éramos alzaron las manos. Entonces, esa es la realidad del mexicano hoy en día, ¿no? Hemos normalizado la violencia desde que nos despertamos hasta el momento que nos estamos vistiendo, dependiendo de nuestro medio de transporte quizá, pensamos que vamos a usar, porque si tengo que agarrar el metro, si tengo que agarrar el camión y si traigo falda, pero es que esta blusa que me gustó igual está muy escotada, ¿qué vayan a pensar? Automáticamente ya estamos pensando y ya estamos en la defensiva. Es quincena, traigo el dinero, traigo mi tarjeta, ¿no? Yo he visto unas cosas de dónde se meten el dinero impresionante porque no me vayan a asaltar. Ay, amiga, qué bueno que te lo metes ahí, porque la verdad es que, no, oye, está mal que nos tengamos que, ¿no? Pero hemos normalizado, ¿no? Vemos luego en Europa que matan a una persona y se moviliza entera la ciudad y aquí es como, ¿cómo? Ahorita están matando a alguien mientras estamos aquí reunidos y no pasa nada, ¿no? Así estamos todos. Entonces yo creo que la lucha que tengo todos los días y la gasolina que me da es, apuesto, igual estaré loca, pero apuesto porque México se movilice a través de la compasión y la empatía, otra vez. Trabajo con un sector complejo, porque México tiene víctimas, somos víctimas muy dolidas, pero también no podemos olvidar que el tener un sistema de justicia penal, por más que nos duela aceptarlo, bien y que funcione, es la clave para salir adelante mañana. Entonces, mi causa es compleja, pero encontré en las mujeres privadas de la libertad la gran ruptura que hay en el tejido social de nuestro país, la gran necesidad que hay en que volteemos a ser justos otra vez y a entender que como mexicanos no podemos nadie quedarnos atrás, ¿no? Entonces, esa es la gasolina, creo que me motiva todos los días. Muchísimas gracias, gracias Saskia. Muy importantes y realmente nos dejan reflexionando mucho el trabajo, el impulso que tienen ustedes día a día estar aportando a la sociedad, cada quien en su trinchera. La primera pregunta de la segunda ronda es para la senadora Kenia López y para la diputada Tatiana Cloutier. En su opinión, ¿cómo se puede terminar con los mitos que promueven la imagen de que las mujeres
no somos solidarias entre nosotras. Senadora Kenia López. Gracias. Yo creo que hay cuando menos dos vías ciertas. Y una es la familia y otra es la ley. A mí me toca hacer, digamos, en términos públicos, la segunda, y en términos privados, cada una de nosotras y cada uno de nosotros tiene que hacer lo propio en su entorno familiar. Los mitos de esta insolidaridad, ¿no? Entre mujeres, yo no los creo y les voy a explicar un poco por qué. Yo no creo que un día MIT se haya despertado y haya dicho le voy a mandar flores a Ricardo Anaya, ¿no? O sea, un día se despertó diciendo voy con todo para ganarle, hágalo, tenga que hacer lo que tenga que hacer. Ayer antier salió pues, que todo lo que se dijo de la campaña de Ricardo Anaya no fue cierto, ¿no? Porque así se disputa el poder, digamos, y claro que hay un lindero entre lo ético y lo no ético, y lo legal y lo no legal. Esa es otra historia y no es este momento en el que habremos de discutirlo. Pero las mujeres necesariamente nos hemos aprendido a acompañar, nos hemos aprendido a, pues veamos, ahora hay un verbo, ¿no? Sororizar. ¿Qué es la sororidad? ¿Alguien sabe aquí qué es la sororidad? Eso, es la hermandad entre mujeres. Hasta un verbo ya se inventó. O sea, esto es que si yo voy a hacer algo a propósito de los temas de las mujeres en reclusión, inmediatamente piensa en Saskia, ¿no? Que trabaja en una organización extraordinaria que se llama Reinserta, que trabaja todos los días, que la sigo en sus redes, me explico. Y esa sororidad que yo tengo con ella, no sé si ella lo sabe de mí o lo sabe de muchas mujeres que seguramente la seguimos igual, pero eso se va multiplicando. Y eso se multiplica también en las redes, digamos, públicas, pero también en las privadas. La posibilidad de que yo pueda ir a la escuela y que además permita, permita que cualquier persona que quiera ir a la escuela, si yo tengo la posibilidad, le ayude, y más si es una mujer, lo puede hacer. Y cualquier persona me refiero a cualquiera en el mundo, ¿no? O sea, no solamente en mi entorno, sino a través de una ley, a través de una política pública, a través de una sentencia, en fin, la solidaridad o la solidaridad se tendría que materializar con cada uno de nuestros esfuerzos, y yo estoy absolutamente convencida que entre mujeres nos ayudamos muchísimo, de verdad muchísimo. Esta mesa es el mejor ejemplo. Yo conocí a la magistrada porque yo la invité a un foro. O sea, sí me explicó, y eso se van haciendo redes. Y pasado mañana, que Lucha tenga alguna mesa como esta, seguramente invitará a la diputada Tatiana. Y eso va así, o sea, vamos creciendo y vamos generando mejores condiciones. En la parte de la ley, y con eso termino, en la parte de la ley estamos obligadas, las mujeres, a fortalecer leyes para mujeres, hoy más que nunca. Justo en esta semana, en el marco del Día Internacional de la Mujer, estamos discutiendo una ley de paridad en el Congreso, en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, en los organismos autónomos. Paridad. Si no lo hacemos en esta legislatura, en la legislatura de la paridad, yo no veo cuándo lo vayamos a hacer. Si lo logramos, claro que es un cambio de paradigma, claro que es un… ¿no? ¿Se imaginen cómo están los senadores? O sea, no es un tema menor, ¿eh? Es un cambio total de entendimiento del poder. Si eso se logra en esta legislatura, tendremos un México distinto para los próximos, no solo 5 o 6 años, sino para los próximos 50 años. Eso se llama sororidad. Y eso solamente se está construyendo cuando las mujeres estamos en la toma de decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Kenia. Diputada Cloutier, en su opinión, ¿qué tenemos que hacer para terminar con estos mitos? Y lo digo mitos porque hasta dichos hay que dicen que es la sabiduría popular de que mujeres juntas ni difuntas, de que las mujeres que podemos destrozarnos, etcétera. Hay muchos dichos en ese sentido. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, primero creo que sí es un mito, y digo que la mejor manera de matar al mito es con hechos. Yo
suelo hablar poco si no actúo en consecuencia. Entonces yo voy a hablar de algunos ejemplos que muestran que esto pues son mitos, son hechos cotidianos que matan al mito. Las hermanas, ¿sí? Lo puedo decir, vengo de una familia, ya lo decía, donde somos muchas hermanas. Yo necesito algo y marco el teléfono a una de mis hermanas, y no importa qué. Recoge a mis hijos, te encargo a mis hijos, necesito que me lleves esto, necesito esto, y las tengo en diferentes lados de la República, y las tengo en diferentes lados del mundo, e igual cuento con ellas. Entonces, para mí no cabe la menor duda que esa es. Mis amigas, unas grandes aliadas y compañeras solidarias en cosas que a veces uno pensaría que ni siquiera están interesadas en esos temas, y ahí están. Y ahí están para acompañarte en un evento, para estar acompañándote en cómo resolverte algo. De repente, ahorita que me venía y que me vengo 3 veces a la semana a la Ciudad de México, tengo una amiga que llega y dice, oye, y me trae bolsitas de comida para que mis hijos y mi marido puedan sacar para la cena, y me dice, oye, creo que esto te puede servir. Ni le pido ni nada, y ella está ahí para ofrecerse. Pero también está la otra que me habla y me dice, oye, lo que necesites. Tiene ella alguien que le ayuda para trasladarse, tiene un chofer, y yo le hablo y le digo, necesito que me recojan a mi hijo porque no llego, y me lo recogen. O sea, yo no pienso en nadie más que en una mujer para sacarme de cualquier aprieto, puedo decirlo, en la campaña. En la campaña fueron las mujeres extremadamente solidarias, muchas mujeres, no muchas, pero varias mujeres que tienen o están relacionadas con el mundo de la moda y de la ropa, y me mandaban ropa para que les usara su ropa, para que yo no me tuviera que mortificar y que yo me viera bien cuando yo salía en la televisión o yo estuviera en un evento. Y yo, sí, simplemente estaban ahí, parecerían cosas menores, pero no me tengo que ocupar de lo cotidiano porque ellas están ahí para resolverlo. Y voy ahora a cosas más profundas. En la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados voy a plantearlo así, en temas que hemos discutido, en temas que nos duelen y que le duelen a la sociedad, o que nos duelen a veces, puedo pensar más a las mujeres, rapidito, más allá de colores o de bancadas o lo que sea, rapidito una está cruzándose de un lugar a otro para ver cómo apoyamos una iniciativa, aunque no sea abiertamente, cómo empujas por el lado de forma subversiva para poder hacer que suceda, y somos extremadamente solidarias. También ahorita en el tema que maneja Saskia, en Monterrey o en Nuevo León me ha tocado trabajar mucho. Hace muchos años trabajé con una religiosa que maneja tema de derechos humanos y trabaja en el tema de cárceles, y hay otra mujer que trabaja con los hijos de las mujeres en cárcel, y ella simplemente manda un WhatsApp, manda un correo y dice, requiero apoyo para esto, para este evento, porque los hijos de las mujeres reclusas necesitan esto. Y no sabe cómo, pero la cadena corre y las cosas empiezan a llegar para poder solucionar una situación que están pidiendo una ayuda. Entonces yo sí veo que no solamente es un mito, sino simplemente podría parecer que a veces conviene darle voz o fortaleza al mito para creer que no hemos sido capaces de derrumbarlo. Yo creo que ya lo derrumbamos y los hechos hablan por sí solos. Gracias. Gracias, diputada. Gracias por estas lindas experiencias que nos comparte acerca de las redes de apoyo que se integran entre mujeres. La siguiente pregunta es para la consejera y para Saskia. ¿Qué es lo más satisfactorio que les ha dado su carrera profesional? Y si podrían compartirnos alguna anécdota sobre este tema. Yo creo que tomar conciencia de qué es lo que significa para mí ser mujer. Y aquí lo voy a plantear en un asunto en la siguiente forma. No voy a hacer una disertación filosófica ni tampoco de física cuántica. Lo hago desde un abordaje que lo hacemos en las comunidades eclesiales de Bases, que es muy sencillo, con 3 pasos. Es el ver, es el pensar y es el caminar.
Pero el ver no significa solamente darme cuenta y quedarme pues en una charla o compartir los problemas y las injusticias que hay en un salón de belleza, en la academia o en el mundo laboral. Después del ver, lo que significa mucho es la reflexión. Por supuesto que la reflexión o la toma de conciencia se puede hacer desde dos horizontes. Desde un horizonte puede ser del conservadurismo, en donde se justifica la opresión o la violencia hacia las mujeres, y entonces se diseñan políticas públicas asistencialistas. Pero hay otra, la que cuestiona, la que va a las causas estructurales de la violencia. Y entonces esa tiene otro abordaje, porque ahí la manera de ver el mundo es por medio de una reflexión que debe ser colectiva y no puede ser ajena a las víctimas. Y entonces, en ese sentido, ya terminamos eso y sigue el caminar. Pero el caminar no siempre es por las vías ordinarias. Por ejemplo, en México, si tenemos una situación de crimen organizado, muchas veces puede suceder lo que sucedió con el obispo Arnulfo Romero en El Salvador, o también en Chile, que la iglesia lo único que pudo hacer es documentar las violaciones a los derechos humanos porque no había más. Y les digo muy rápidamente a qué me refiero, y un caso bien concreto. En una ocasión, Teresa, una mujer de una comunidad rural, fue secuestrada por un grupo armado. La violaron tumultuariamente y entonces la regresaron a su comunidad y la obligaron a que no apagara el celular. Entonces les mandaban la violación que había tenido y además mensajes de que había estado muy buena, cosas terribles. Ella huyó y lo único que hizo fue llegar conmigo y pedirme que lo apoyara. Yo con mi estructura, ya saben, abogada, le dije, bueno, pues denuncia. Y me dice, no, una maestra que también era de mi comunidad denunció con el jefe de la policía, y el jefe de la policía era el jefe de los narcos. Y entonces le quemaron las manos y los pies. Y lo único que había para ella fue un refugio, ese lugar en donde las mujeres son encarceladas, porque el Estado no es capaz de garantizarles una vida libre de violencia. Bueno, se fue allá. Y después de irse, a las 2 semanas, su hermanita de 14 años fue tomada por el grupo armado. Y entonces tuvo que regresarse. Entonces, parte del trabajo que se hace es dar esperanza. O sea, justamente en esta situación, dar esperanza, porque el talante fundamental que tenemos las defensoras de derechos humanos es dar esperanza. Y eso es lo que hacemos, y eso es lo que me da satisfacción y sentido a mi vida. Muchísimas gracias. Y a nosotros también nos da mucho gusto escuchar estos testimonios, personas que entregan su energía, su voluntad precisamente ante estas causas tan sentidas para la sociedad. Y bueno, ahora te toca a ti, Saskia, la pregunta de ¿qué ha sido lo más satisfactorio que te ha dado tu carrera? Y bueno, alguna experiencia sobre este tema. Pues como lo dije, tengo la fortuna ahora sí de amar profundamente mi carrera. En todos los días encuentro pequeñas cositas que la verdad han sido muy, muy gratas. Ahorita y escuchando a Tatiana hablar sobre Consuelo y de todo el trabajo en Nuevo León, en el 2016 hubo un motín muy feo en el Topo Chico, que es el penal de allá de Nuevo León. Es el penal más peligroso de Latinoamérica. Y en el 2016, en febrero, el 18 de febrero del 2016, hubo un motín donde murieron 53 personas. Pero también lo que mucha gente no sabe es que fue asesinado un niño de 2 años que vivía dentro del penal. En ese momento me habla a mí el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales Heredia, de ese momento, y me pide que vaya yo a el Topo a contener lo que estaba pasando. Entonces agarro a mi socia, nos vamos al Topo. El director un poco nos da la bendición en la puerta, como se acostumbraba cuando se iba al Topo. Yo le avisaba a Renato nada más, estoy entrando para que sepas, por si no salgo, pues estoy en el Topo, ¿no? Y fue terrible. A partir de ahí agarré el Topo como ahora sí que mi lucha personal, y no había medio de comunicación que no me alucinara con el tema del Topo Chico. Hicimos campañas, hicimos muchísimas cosas para exigir que las mujeres y los niños en el penal Topo Chico sean movidas del Topo Chico, porque era una cosa, teníamos a más de 70 niñas, una cantidad de violaciones, mujeres embarazadas por doquier, habían hoyos en la pared, los hombres, bueno, aquello era una cosa terrible. En diciembre suena mi celular y me invitan al traslado, para supervisar el traslado del Topo Chico. Cuando colgué el teléfono literalmente temblaba, yo no lo podía ni creer,
Para no hacerles la historia muy larga, vuelo con mi equipo al Topo Chico, bueno, a Nuevo León. La razón por la cual nos pidieron era para supervisar el movimiento del cartel de los Zetas, los carteles del Golfo que las tenían en otro penal con sus hijos. Entonces agarré a mi equipo, llevamos dulces, llevamos juguetes, porque yo ya me he vivido mis traslados, entonces sé lo que implica un traslado penal. Y ahí vamos, ¿no? Sin saber qué íbamos a hacer bien, porque nunca nos había tocado mover niños, pero ahí vamos. De repente llegamos al Topo Chico, eran como las 3:30 de la mañana, porque empezó a las 8 de la noche el traslado y terminamos a las 11 de la mañana el siguiente día. Como a las 3:30 llegamos al Topo Chico, entré al penal del Topo Chico y le dije a mi equipo, vamos con todo, váyanse directo con los niños, váyanse directo con las mujeres. Entro y tenían a todas las mujeres embarazadas ahí paradas en un cuarto. ¿Dónde está la ginecóloga? Tráigame la ginecóloga. Y primero los custodios se me acaban viendo como de, ¿y tú quién eres que me estás girando instrucciones, no? Entonces volteé a ver al responsable así como diciéndole, ¿me trajiste aquí por algo? Dame por favor, ¿no? Entonces yo dijo, lo que diga la licenciada de materia de maternidad, por favor háganle caso. Perfecto. Ok, está bien, licenciada, usted, tráigame una ginecóloga porque tienes 3 mujeres aquí que están en término de entrada, hay que traerles sillas, las tienen que sentar. Sáquenme a toda la gente armada, porque está todo el mundo encapuchado, con armas largas adentro del penal, policía federal, pero militares, pero estatal. Y yo, me sacan a estas personas de aquí, tienes a los niños que los despertaron, de último momento así de despiértense, agarren lo que puedan, y me hacen el favor que me les quitan las esposas a todas las mujeres mamás, porque ellas no van a ir con esposas, las vamos a llevar en camiones diferentes. Ahí fuimos, ¿no? Como haciendo la lucha, mi equipo se bajó con los niños, empezaron a jugar, empezaron con los juguetes, con los dulces, logramos sacar a las personas armadas, pero de repente dieron las 5:30, me tocó después sacar a las psiquiátricas, que las tenían como en un hoyo, cerradas con llave, y ya cuando por fin sacamos a las psiquiátricas, eran como 5:30, cuarto para las 6 de la mañana, estaba yo con un custodio, ya no había nadie de mujeres en el penal, ya todas se las habían llevado, 400 mujeres. Me paré a la mitad del Topo Chico a las 5:30 de la mañana. Empecé a llorar. El custodio no lo podía creer. Me decía, licenciada, llevo 25 años trabajando en espera, nunca pensé que llegara el día donde sacáramos a las mujeres de aquí. Empecé a llorar y dije, no lo puedo creer. Le tomé una foto al topo vacío y dije, esto es la razón por la cual hago lo que hago, ¿no? Fue durísimo. Fue durísimo. Fue durísimo, pero pudimos mover a las mujeres y a los niños a un penal de puras mujeres. Y también fue para mí que si el penal más peligroso de Latinoamérica pudo ser movilizado de esa manera, a mí que no me vengan a decir que no se pueden poner órdenes en la cárcel de México, ¿no? Entonces, esa fue una gran experiencia para mí. Qué bárbaro. Qué importantes temas tan importantes, tan delicados nos compartes, y qué bueno que están haciendo ese trabajo, influyendo positivamente en que se den esos cambios estructurales, y todavía nos falta mucho por hacer, pero es un gran inicio. Pasamos a la tercera ronda y las siguientes preguntas son para las 4 panelistas y empezaríamos de derecha a izquierda contigo, Saskia, y son las siguientes preguntas. ¿Qué significado tiene para ustedes ser mujer? O sea, en este momento histórico, en este país, y en su opinión, ¿qué hace falta para consolidar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres? Sabemos que existen tratados internacionales que hablan de la igualdad sustantiva, está la igualdad formal en la Constitución, en los tratados, muchas leyes. Todavía nos faltan algunas, pero bueno, tenemos muchas leyes en contra de la violencia, la ley de la igualdad, hay muchas leyes federales, leyes inclusive generales. Y bueno, y también normas, políticas públicas, instituciones, programas, recursos etiquetados para este trabajo a favor de la igualdad y en su caso para erradicar la violencia. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que vemos que las estadísticas muestran que cada día hay más violencia, más feminicidios, violencia entre adolescentes, inclusive todavía desigualdad laboral, sobre todo en términos de recibir un salario, desigualdad que perjudica a las mujeres y más si esas mujeres son indígenas con relación al resto de las personas. Entonces, ¿qué nos hace falta en nuestro país para consolidar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres? Saskia tiene la palabra. Yo creo, de entrada quiero decir que para mí ser mujer es lo mejor que me puede pasar. Amo ser mujer, amo estar entre mujeres, es mi mejor plan en la historia.
Y creo que hoy, igual y hoy estoy un poco sensible con el tema de género, por todo lo que está pasando con los refugios y las estancias y demás, pero creo que nos falta reconocer que la lucha del feminismo tiene que seguir. Hubo un momento donde quizá cuestioné que al no sabernos como par o como equitativas, nosotras mismas nos estábamos haciendo para abajo. La verdad es que hoy las cifras están de miedo. Enero fue el año más violento en materia de feminicidios en la historia de México. Tenemos una reducción significativa en el presupuesto en materia de género con el nuevo gobierno, cual me da mucha tristeza. Tenemos un problema terrible que tiene unas consecuencias en materia de género en el mensaje que se pasa que tiene que ver con las estancias infantiles y con los refugios. Y creo que hoy más que nunca tenemos que estar alineadas y tenemos que estar juntas. Yo trabajo en un ámbito en que me da muchísimo coraje, pero las mujeres en prisión, me acuerdo, y no les va a dar risa esto, a mí sí me da risa, pero estoy escribiendo un libro, porque hice un estudio con 800 secuestradores, ¿no? Y cuando trabajé con las secuestradoras, me daba un coraje, porque todas eran así como, ¿qué sentencia tienes? No, pues 98 años. ¿Y luego tú qué hacías? No, bueno, es que yo en la casa le hacía de comer a la víctima, ¿no? ¿Y luego tú qué hacías? No, bueno, es que mi esposo. No, bueno, es que mi papá. No, bueno. Y yo, carajo, quedarse la vara a una líder secuestradora, por favor, o sea, mínimo ya si vas a arruinar tu vida, ¿no? Sé la mera de la banda, no seas la que, es que mi esposo, no, puta, no, mi papá, mi no sé quién, carajo, no. Tenemos que considerarnos y sabernos equitativas, pero también tenemos que saber que hoy más que nunca tenemos que unir esfuerzos. Yo, como Kenia, aparte de ser una mujer que admiro mucho, la quiero mucho también, lo dice, creo que nos tenemos que seguir ayudando como mujeres, y como bien Tatiana lo dijo, somos las mujeres quienes nos respaldamos, pero muchas veces no lo somos. Y en muchos ambientes yo he visto que entre mujeres sí nos tiramos muy feo. Hay una guerra por sabernos o por creernos, no sabernos, por creernos inferiores y por creer que tenemos menos posibilidades, entonces tenemos que echarnos menos entre nosotras. Y creo que si la lucha empezara con nosotras, para nosotras y de nosotras, de otra realidad estaríamos hablando. Entonces creo que hoy más que nunca tenemos que ser mucho más compasivas, mucho más empáticas ante las mujeres que tenemos a nuestro alrededor, y entender que solo así vamos a erradicar el machismo de nuestro país, que desafortunadamente hoy está peor que nunca, ¿no? Gracias Saskia. Diputada Cloutier tiene el uso de la palabra. Pues para mí ser mujer significa, lo voy a definir en 3 palabras muy claras, es esperanza, trabajo y solidaridad, y creo que con eso embona y tiene mucho desarrollo cada una de las palabras y qué significa para esto de ser mujer. Nomás porque van como varios comentarios ya que se hacen con respecto a este tema de estancias y refugios, que yo creo que me voy a salir un poquito del tema y luego me regreso muy rápido. El tema de los refugios siguen, el presidente acaba de decir que los refugios siguen, simplemente van a tener el tema de la supervisión de la mano con gobernación, pero los refugios siguen en términos, sí. Y las estancias infantiles, yo creo que hay una interpretación, no es el tema el día de hoy, pero creo que es un tema de 3 en 1, en donde en ese tema están metidos niños que deberían de estar en la Secretaría de Educación atendiendo el primer año de preescolar, en donde están también niños y niñas que deberían de estar siendo atendidos por las guarderías del IMSS, y luego ya están los niños de estancias. Nomás lo dejo así como acotamiento porque ya ha habido un término reiterativo al respecto. Y me regreso al tema de lo que yo veo que queda como pendiente. Para mí el tema que queda pendiente y cada vez crece, y volteo a cuando decían hace rato sobre el tema de Chihuahua, no sé, yo creo que fue hace 20 años cuando empezaron el tema de las mujeres en Chihuahua, especialmente en Juárez, y pudiera parecer que hubiéramos avanzado y se hizo aquella comisión especial para el tema de las muertas de Juárez, tuvimos a Guadalupe Morfina allá, y se hizo un montón de temas, y veo que estamos peor. Entonces dicen, ¿qué se necesita? No lo sé. O sea, no lo sé, y voy a meter como algunos ingredientes nuevos que puedo pensar que no están los ingredientes que no le hemos apostado, y puedo pensar que se necesitan
sociólogos, antropólogos haciendo investigación más profunda para poder encontrar qué es lo que lleva a estas situaciones a que sigan sucediendo, aumentando. Evidentemente, del otro lado, y aquí estamos en tribunales, el tema de la justicia sigue siendo, yo creo, el pilar mayor en términos que la justicia es lenta, caray, ¿no? Y es lenta, no hay culpa de nadie, simplemente es lenta, punto. Y creo que necesitamos hacerla más expedita para poder que muchas de estas situaciones caminen, y sé que no es responsabilidad de aquí, ¿no? Ya se secretearon ahí, no hay fijón, ¿verdad? No. Y voy a un tema más, y por eso me encantaba cuando Saskia decía al principio que le daba mucho gusto ver que hay tantos hombres. Normalmente, y creo que eso le ha faltado, a los temas de las mujeres se han vuelto el tema de las mujeres, y no se ha vuelto el tema de los hombres. Y creo aquí que es uno de los temas fundamentales en donde vivimos una situación de desventaja como mujeres, de inequidad, de desigualdad jurídica, de un montón de cosas, y empezamos a trabajar y a luchar por ellas y logramos avanzar en algunas con todas las deficiencias propias que se tienen, y de repente parecería que dejamos y excluimos en el tema a los hombres, y sin ser psicóloga, sin ser socióloga ni antropóloga, creamos más furia en ellos. Y cuando hablo de ellos estoy hablando en una generalización en la cual pido perdón porque no me gusta generalizar, y aquí y cuando digo esta furia es decirles cómo te sientes tú para poder tomar ese ingrediente y poderlo, inclusive me pongo a pensar qué piensan que viven con todos estos cambios que se van dando en la vida propiamente de las mujeres y los avances que se han tenido en la incorporación de las mujeres a muchas tareas. Y simplemente digo, requerimos más estudios, requerimos más velocidad, porque no podemos seguir teniendo mujeres que mueren cada minuto, cada hora, y que no tenemos soluciones. Y lo que se convirtió antes en un punto referenciado claramente, que eran el municipio de Juárez. El municipio de Juárez creció a todos los rincones del país, y que sigue siendo el lugar no seguro, como decía Saskia, hasta del momento que hay muchas mujeres que cuando se levantan se preguntan, ¿qué me pongo? No pueden ponerse lo que quieren, no solamente porque no lo tienen, sino porque tienen que visualizar el traslado, en dónde van a estar, etcétera, etcétera. Entonces pienso que lo que tenemos que hacer es justicia expedita e incorporar a los varones y meter sociólogos y antropólogos a investigar para poder encontrar soluciones con mucha rapidez. Gracias, Tatiana. De verdad que sí, tenemos que trabajar juntos, hombres y mujeres, en esta tarea. Nos identifican los mismos propósitos de vida. Bueno, ahora es su turno, consejera Lucha Castro. Bueno, para mí ha significado vivir entre luces y sombras, ¿no? Realmente, darme cuenta de que vivimos en un mundo patriarcal, en donde fundamentalmente hay formas de discriminación que tienen rostro de mujer y que se dan en todos los ámbitos, como bien lo decía Tatiana, ¿no? En el ámbito político, económico, social, todas las mujeres que estamos aquí lo hemos visto. Entonces, de alguna manera, no podemos avanzar en esa igualdad cuando hay un problema político de lo más importante, que significa el trabajo doméstico. Mientras el trabajo doméstico sea responsabilidad de las mujeres, o la crianza de las hijas y de los hijos sea responsabilidad de las mujeres, y ahí por eso me encantó tanto la película de Roma, ¿no? Porque da cuenta de cómo estas dos mujeres abandonadas por sus hombres logran hacer esas sinergias y salir adelante. Entonces, el tema de la crianza es fundamental, y me parece que la clave está en los procesos educativos. Pero los procesos educativos en todos los ámbitos, desde el familiar, el laboral, etcétera. Y hay un ejemplo, una buena práctica muy interesante que se dio en la escuela de Lourdes en Barcelona. Fíjense que estaba construida la escuela, como muchas, en donde el lugar de recreo, el 80% estaba una cancha de fútbol. Y entonces, cuando salían al recreo, los niños se apropiaban de ella, y algunas niñas que jugaban, y el resto de las niñas tenían el 20%.
Entonces, los padres y madres de familia que observaron con mirada de género, quitaron la cancha y colocaron una estrategia para que niñas y niños se hicieran. Entonces aquí el reto es cómo le hacemos para detectarnos a nosotros mismos y en nuestro ámbito los estereotipos de género que estamos siempre reproduciendo y que son muy naturales. Para mí, el despertar la conciencia, estos foros justamente nos ayudan a eso. Pero más allá, lo que a mí me ha funcionado es el empoderamiento de las mujeres, ¿sí? El que se apropien y también el sembrar en muchas mujeres la intención y la pasión porque se conviertan en defensoras de derechos humanos. Eso es un poco lo que yo he hecho en mi práctica. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Luisa, por tus comentarios. Ahora es el turno de Kenia. Tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Zulema. ¿Qué significa para mí ser mujer? Es esperanzador, es poderoso, es esperanzador porque, a ver, nuestras abuelas nacieron y ni siquiera votaban, así de elemental. Para los cristianos, pues llevamos más de 2000 años, y nuestras abuelas no tenían derecho al 95% de las cosas que hoy nosotros tenemos derecho. Es poderoso porque justo nos permite saber que nosotras vamos a ser un factor de cambio y espero yo de mejora para el planeta en su conjunto. Decía una doctora de Harvard que no está claro si las mujeres somos más honestas que un hombre o no, porque no hemos tenido el poder. No sabemos si, ¿no? Si siendo la, pues digamos, la gobernadora, la presidenta, la secretaria de Estado, va a ser mejor o no. Yo espero que sí, confíen que sí, ojalá y sea así. Y también es peligroso, porque hemos dejado de estar en lo privado y hemos pasado a lo público. Y entonces ser mujer sí es esperanzador, sí somos un factor de poder, pero también es peligrosísimo ser mujer. Porque ya no estamos en el confort de la casa. Bueno, teóricamente también hay violencia doméstica compleja, pero tenemos que salir a trabajar, tenemos que salir a estudiar, debemos cubrir 2 o 3 jornadas y eso nos lleva a estar a las 6 de la mañana en el metro Pantitlán o estar a las 11 de la noche tratando de subirnos a cualquiera de los transportes públicos para llegar o para regresar a nuestra casa. Yo, la verdad es que, lo dijo Saskia, bueno, lo hemos dicho aquí varias compañeras, a mí esta etapa de ser mujer me parece que es extraordinaria y hay que defender lo que hemos conseguido. El tema de las estancias infantiles empieza de fondo con un tema de recorte presupuestal, ese es el tema de fondo. A ver, ¿por qué estamos metidos en este problemón en donde más de 320,000 niños hoy, no tienen la certeza de que mañana sean cuidados? 320,000 niños y niñas. Porque se decidió recortar el presupuesto. Así, no tiene que ver con ideología de partido, no tiene que ver con si eres feminista o no, tiene que ver con que se tomó una decisión de dinero. Y hoy estamos metidos en ese problema. El tema de los refugios, lo que dijo hoy en la mañana el presidente, de verdad que sí me preocupa. Las palabras textuales fueron: la Secretaría de Gobernación se hará cargo. A mí me encantaría pensar, y de verdad me encantaría, soy una servidora pública, llevo 20 años siendo servidora pública, he construido mi vida en el servicio público, pero me encantaría pensar que sí, yo tengo la posibilidad de ser asesinada, lesionada, violentada, pueda ir a un lugar en donde me sienta segura. Y si eso pasa por una asociación civil que me genere eso, esa certeza de seguridad, la verdad es que no necesito un aparato burocrático gubernamental, y lo estoy diciendo siendo servidora pública. Yo creo que hay que reconocer lo que se ha hecho bien en este país.
Y también hay que reconocer lo que se ha hecho mal. Pero si algo está bien, si un niño está bien cuidado, bien alimentado, en un espacio de protección civil, digamos, generándole condiciones presentes y sobre todo mejores a futuro, tendríamos que haberlo continuado. Me decía justamente hace rato alguien en el programa, pero es que había corrupción. Y yo le dije, ¿cuántos? Dime un número. 320,000, dime un número. ¿100,000? Suponiendo en el hipotético, que no lo suscribo, pero en el hipotético caso de que hubiera habido corrupción, con 100,000 niños estamos dejando a 220,000 niños sin una certeza de que mañana haya una guardería, porque llevan sin cobrar enero, febrero y estamos en marzo. Evidentemente, el poder que hoy tenemos las mujeres en esta, digamos, en esta toma de decisiones, creo que debe servir para ayudar a las demás mujeres. No importa, sin duda, si es un asunto de mi preferencia partidista o de otra. Y creo que eso se vuelve muy poderoso para todas aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senadora Kenia. Y bueno, yo como después de escuchar los comentarios tan importantes de destacadas mujeres, legisladoras, defensoras de los derechos humanos de otros grupos vulnerables, yo diría como juzgadora, para dar mi punto de vista derivado de estos comentarios, es que los órganos jurisdiccionales estamos conscientes de los retos que surgen cuando se han instrumentado diversas reformas, como la reforma en materia de derechos humanos, el tema del sistema de justicia penal, la oralidad, en el caso de este tribunal, la instrumentación o sustanciación de los juicios en línea. Estamos conscientes de que tenemos que instrumentar estas reformas para responder de manera eficaz a la explicable demanda de justicia de la gente y también para cumplir con la justicia en los términos de los postulados que establece el artículo 17 constitucional, justicia pronta, completa, expedita y dentro de los términos y plazos que señala la ley. Y de hecho, comentábamos inclusive antes del panel que hemos avanzado, estamos comprometidos en incorporar precisamente para lograr esa igualdad sustantiva en nuestras sentencias esos principios que ya establece la Constitución que tenemos que tomar en cuenta al momento de resolver casos que contengan derechos humanos o que se prevean violaciones a derechos humanos. Entonces los órganos jurisdiccionales ya nos quitamos la venda con el fin de visibilizar, de identificar las situaciones asimétricas de poder en las que se encuentran principalmente los grupos o segmentos sociales en situación de vulnerabilidad, como son las mujeres, los adultos mayores, los niños, los migrantes, los discapacitados, etcétera, a efecto de que mediante las sentencias, después de identificar esas situaciones, los coloquemos en un plano de igualdad del resto de las personas a efecto de que puedan también ejercer los derechos, es decir, que puedan materializar los derechos. Yo digo que el tema, nosotros estamos haciendo lo propio. Si bien hemos avanzado los órganos jurisdiccionales en delimitar y dar contenido a los derechos, a efecto de que puedan materializarse con las personas, mediante la emisión de sentencias con perspectiva de derechos humanos, sentencias con perspectiva de género, lo cierto es que como nosotros conocemos de violaciones a derechos humanos que se han dado en el pasado y son ciertos casos que llegan a tocar la puerta a los tribunales, realmente hay muchos casos más de personas que no tienen la posibilidad de cómo accionar porque no pueden, o porque no saben, o porque, bueno, finalmente ya son los daños, digamos, ya hechos irreparables. De modo que, si bien hemos avanzado, lo cierto es que las sentencias de los órganos jurisdiccionales no han logrado colmar la expectativa de la sociedad de que haya una mejora en la provisión de bienes políticos o bienes jurídicos que el Estado está obligado a proveer y garantizar. Nosotros hacemos lo propio, pero mi punto de vista es que más bien, si bien es cierto, hemos avanzado en temas de leyes, no es tanto un tema de leyes.
todos los órganos tenemos nuestra competencia. Más bien yo siempre recalco que es un tema donde está la política pública, porque en las políticas públicas se va a lograr reducir esa brecha entre los temas formales o de derechos que establecen las leyes a la realidad de nuestro país. Bueno, después de estos comentarios pasaríamos al segmento, a la cuarta ronda, en las cuales se formularon algunas preguntas a las panelistas. Hay una pregunta que se hace para Tatiana y para Saskia. Primero, le pediría a la diputada Tatiana Cloutier que nos responda. ¿Cuál es su expectativa del avance de los derechos de igualdad entre la mujer y el hombre en el mundo en los próximos 6 años y cómo ubica ese avance a México? Híjole, creo que es una pregunta muy amplia y que tiene muchísimas matices. Debo decir, estuve en Londres a finales del año pasado, en una mesa donde habíamos parlamentarias de diferentes lados del mundo, y uno se queja mucho de cómo estamos aquí en México en relación a derechos y a lo que falta por avanzar. Y de repente estábamos sentados en la mesa con mujeres parlamentarias de países en donde todavía están buscando cómo lograr permisos casi, que nosotros dejamos mucho tiempo atrás, o por lo menos en el 90% del país, en términos de permisos para poder trabajar, para poder casarte, para poder, no sé. Entonces, todo depende con quién, o sea, no lo podría hablar como los retos mundiales, porque creo que sería un tema muy, muy largo y muy profundo. Voy a referirme mejor a México. Y en México creo que tenemos esta parte de seguir capacitando más a las mujeres que se han quedado más atrás, y son obviamente mujeres indígenas y mujeres en situación de más pobreza. Esa sería como uno de los temas fundamentales. El otro es el tema de la paga, igual salario, y también entraría en un tema que parecería no sé si ponerlo en el esquema de los derechos o no derechos, pero cómo empezar, y ahorita lo decía la senadora, a empezar a considerar o a retomar los trabajos que no se cuentan dentro de la vida de las mujeres, pero que son trabajos, al final de cuentas, que tenemos en mucha población, mujeres que cuidan a personas o adultos mayores, mujeres que cuidan a un familiar, y esto no cuenta como una parte del trabajo, pero no solamente no cuenta como una parte del trabajo, sino existen problemáticas adicionales que se suman a la vivienda o a la casa y no tenemos cómo sean atendidas, y viene siendo una carga adicional a las mujeres. También lo veía y lo escuchaba ahorita en la propia mesa, y es cómo darle visibilidad a muchas mujeres invisibles que hacen trabajo maravilloso todos los días y que ni siquiera las consideramos. Y esto es las mujeres que se quedan en las casas, y lo voy a decir no solamente en el trabajo propio de la limpieza, ni mucho menos, sino mujeres que cuidan a niños, mujeres que cuidan a los propios hijos, y esta es una situación donde lo vemos como un despectivo y no lo hemos llevado a un término de tener un reconocimiento adicional. Y bueno, y podríamos decir que ahora con el uso de la tecnología se vuelve una diferencia mayor la tecnología. Y cuando digo la tecnología es, si no somos capaces de formar y darle instrucción en términos de uso de la tecnología y que ésta llegue a todos los rincones del país, tendremos un montón de mujeres más analfabetas y en desventaja, no solamente en analfabetas, sino serán analfabetas digitales, que las seguirán dejando en una situación de desventaja en términos del resto del mundo, ya no solamente de México. Esos serían como algunos de los retos que pongo, no sin antes recalcar que para mí el reto más grande que tenemos hoy como país es cómo mantener a las mujeres en una mayoría con vida y a salvo de con quien viven, con quien conviven o con quien no saben ni siquiera dónde se lo van a topar. Y este tema del que hablaba en la pregunta anterior, tenemos que entender qué pasa para poder estar a salvo las mujeres. Gracias, diputada.
Muchísimas gracias. Saskia, es tu turno de comentarnos cuál es tu expectativa del avance en los próximos años para México. Yo cada vez veo más mujeres empoderadas y eso me encanta. No desvalúo y no le quito peso a que hay muchas mujeres en desventaja, ¿no? 20,000 mujeres hoy en refugios que están literalmente teniendo que salvaguardar su integridad recluidas porque el Estado no puede brindarle las herramientas para que estén protegidas, ¿no? Hasta hoy. Y esto es un problema de muchos años. También veo a muchas mujeres empoderadas, veo muchas mujeres que, como bien lo dice Kenia, cada vez más sabemos cuáles son los factores de inequidad en los cuales estamos y nos atrevemos a llamarle las cosas por su nombre y salir, ¿no? Si no hay una campaña, o si no hay un movimiento, o si no hay una propuesta legislativa, o si no hay algo de equidad en la parte salarial en el trabajo, o de el derecho a tomar una decisión, o hay algo que está movilizándonos. Y creo que siempre y cuando estemos movilizándonos, lo malo se va a ir quedando poco a poco atrás. Tuve la fortuna de estar en India en octubre, invitada para dar una conferencia en India, y tuve la fortuna de viajar un poquito para hacer un tour de proyectos de mujeres en esa zona que estaban haciendo cosas, y me topé con una mujer que encabeza un orfanato dentro de una zona de prostíbulos en India, que entre mujeres salvaguardan la integridad de los niños cuyas mamás se están prostituyendo porque luego los clientes se ponen creativos. Son mujeres quienes llevan este prostíbulo. Conocí a una mujer que lleva un refugio de niñas y niños rescatados de las redes de trata, 600 niñas y niños rescatados, cuyo esposo fue asesinado en amenaza hacia ella y que lo único que hizo fue jalar a sus hermanas a que trabajaran con ella. Conocí a una mujer en Afganistán que es la mediadora y la que se dedica a negociar los matrimonios forzados en deuda que existe en esa zona. Entonces, cada vez más somos mujeres que nos atrevemos en distintas circunstancias a alzar la voz. Lo que pasó en la movilización en Estados Unidos con Trump y las mujeres, lo que va a pasar el viernes y las marchas que van a haber a nivel internacional, creo que son maravillosas. Y siempre y cuando no olvidemos que la lucha sigue, por más cliché que suene, los meses donde más genocidios hay cada vez van a ser menos. Las mujeres en situación de vulnerabilidad cada vez van a ser menos. Y esa debe ser la tirada y creo que nunca tenemos que olvidar eso, que tenemos que ir juntas para entonces no dar pasos para atrás, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es para la diputada Kenia López. Preguntan: ¿los funcionarios públicos deben ser seres humanos excepcionales, poseedores de cualidades y conocimientos técnicos que eventualmente servirán a la sociedad? ¿Qué tanto la ley de paridad actúa en contra de ese postulado al marcar cuotas que no necesariamente garantizan preparación adecuada? ¿Qué tanto deberíamos concentrarnos en que nada garantice esa preparación? Muy clara la pregunta. No, porque bueno, no, mejor no, para no saber quién la hizo. No es muy clara porque además es una pregunta que es reiterada desde que las cuotas de mujeres iniciaron, ¿no? Es así como de, ¿pero dónde vamos a sacar el 30% de mujeres inteligentes? ¿No? Es una cosa verdaderamente violenta. Y luego se subieron, ¿no? Bueno, pasamos del 30 ahora a la paridad, pero les quiero decir, yo fui constituyente de la Ciudad de México y mi primera iniciativa en el Pleno, y por cierto las agarré como un poco en frío, y les empecé a sacar las firmas a todas las compañeras de todos los grupos parlamentarios. Y entonces de repente yo tenía en mis manos pues, una iniciativa firmada por todos los grupos parlamentarios para tener paridad en el gobierno de la Ciudad de México. Había gente que no daba crédito, me refiero a tomadores de decisiones de la Ciudad de México, que hubiera una iniciativa firmada por todos los partidos pidiendo paridad en la Ciudad de México. Hoy es parte de la Constitución.
Hoy la jefa de gobierno está obligada a tener paridad. Hoy el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los autónomos están obligados a tener paridad. Y a mí me habló un legislador de la legislatura pasada y me habló para decir, oye, es que estás pidiendo paridad, eso significa que tengo que quitar a un diputado que haya ganado hombre para meter a una mujer para construir la paridad en el Congreso. Y le dije, sí. Pero ¿cómo te atreves, no? Y le dije, pues sí, pues vete a la lista pluri. Entonces, así de elemental, ¿no? Y es muy difícil romper justo por eso son paradigmas, ¿no? Es muy difícil romper un paradigma. Yo, con todo respeto a los hombres, y de verdad, ahora sí que como dijo Saskia, agradezco que haya tantos varones en esta mesa, tantos hombres en esta mesa, pero tampoco es que la hayan hecho tan bien, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que hay que corregir en el mundo, ¿no? Honestamente. Y yo creo que hay un montón de mujeres y que también nos tenemos que reconocer y que construir. Si tú a una mujer la capacitas, le generas las herramientas, la dejas en la toma de decisiones, por supuesto que va a ser tan eficiente o más, y no tiene que ver con el género, de verdad, no. Yo no creo que las mujeres seamos más inteligentes o menos inteligentes que los hombres, somos complementarias, así de elemental, y este país y el mundo necesita una complementariedad. No va a ser fácil, no, porque nos tenemos que capacitar, nos tenemos que, llamémosle así, que reconocer entre nosotras y también hacer que los hombres reconozcan que nosotras tenemos tantas capacidades como ellos. Esa pregunta lo que dice en el fondo es, vas a meter a una mujer por el hecho de ser mujer, no por estar capacitada. Yo creo que si se necesita en esta primera etapa, como se necesitó la década pasada para que las mujeres empezaran a siquiera hacer campaña y después a tomar decisiones, y si esa curva de aprendizaje se requiere, yo de verdad que creo que la humanidad lo necesita. Nada más para concluir, ayer estuve en la Libre de Derecho. Para quienes aquí haya egresados de la Libre de Derecho, nos decían que en el primer semestre hay paridad en la integración en el primer semestre, pero en el quinto solo es el 20%. Es una cifra rudísima. ¿Me explico por qué? Porque las mujeres, optan, ya sea personal o circunstancialmente, por no continuar en la carrera. Yo les decía ayer, pues prepárense, porque aquí, en la Libre, estarán, y en la UNAM y en todas las escuelas posibles, estarán emergiendo las mujeres que después sean las magistradas, las juezas, las secretarias de Estado y en su caso, y ojalá, las presidentas de la República. Yo creo, honestamente, que lo vamos a poder hacer no por cuota, sino simple y sencillamente por congruencia humana. Somos complementarios. Presido la Comisión de Derechos Humanos. La diferencia no es si eres un hombre o eres una mujer. La diferencia está en si acatas o no la ley, en si respetas o no al de enfrente, en si haces o no lo bueno. Esa es la única diferencia, no tiene que ver con género. Muchas gracias. Gracias, Kenia. Hay dos preguntas, personas hicieron prácticamente la misma pregunta, pero bueno, en esta ocasión le preguntaban a la senadora Kenia y a la consejera Lucha Castro, pero bueno, como ya nos dio su punto de vista en algunos temas Kenia, quisiera preguntarle a la consejera Lucha Castro, usted que está tan enterada de los temas de violencia y de alerta de género en algunos estados, pregunta aquí, ¿qué estados de la República considera usted que en este momento es necesario activar la alerta de género? El tema de las alertas de género ha sido
muy controvertido, porque desafortunadamente se politizó. Fíjense cómo en el estado de Chihuahua no tenemos alerta de género. Y no la tenemos porque ahí hay un movimiento, el Movimiento Estatal de Mujeres, que es emblemático en el país y que ha estado durante 30 años trabajando estos temas, está haciendo una sinergia con el gobierno de Javier Corral. Y uno no puede entender por qué, porque las políticas públicas que se establecen, o por ejemplo, y sin dejar de hacer señalamientos, se ha construido, ahí en Chihuahua se creó el primer centro de justicia para las mujeres, que ahora es a nivel nacional un ejemplo. ¿Sí? Ahí también tuvimos la ley estatal por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia antes de la ley general. Ahí tuvimos la reforma al sistema penal acusatorio en el 2007, antes de que fuera la reforma del 2008. Es decir, estos adelantes que hemos tenido dan cuenta entonces de que las alertas de género son importantes cuando no se politizan, cuando no es estar como cuántos feminicidios tienen más o menos. Como nosotros tenemos toda una historia, recordemos que en Ciudad Juárez, cuando nosotros empezamos a denunciar los casos, hablábamos de las muertas de Juárez, porque no teníamos el bagaje de la antropología y de lógica que nos hablaban de que eran feminicidios. Entonces, cada estado tiene su propio sendero. Y me parece que la alerta de género en su esencia, es decir, reconoce el Estado como entidad federativa, que tienes un problema grave de violencia hacia las mujeres. Y entonces, ¿por qué los estados escatiman y dicen, no, aquí no puedes crear la violencia de género? ¿Por qué cuando tienen los estados un problema grave, porque hay un terremoto o porque hay una inundación, se reconoce el problema de ese desastre natural y se dice a la federación, ven, siéntate, vamos a ver qué lo hacemos? ¿Por qué cuando se trata de la violencia de las mujeres, los estados lo único que dicen, aquí, en mi estado, no hay violencia de género, y entonces empiezan a hacer la tipificación del feminicidio y empiezan a regatear, este es feminicidio, no, este no es feminicidio? No, lo que pasa es que las formas de asesinar a las mujeres han cambiado. Si al inicio era tirarlas en el desierto, ahora con un arma de grueso calibre lo único que dicen es un asunto del crimen organizado, no es feminicidio y por lo tanto no cuenta. Gracias, consejera. Por último, hay una pregunta que hacen a la senadora Kenia y a la diputada Cloutier de cómo se puede considerar que se manifieste la sororidad o esa solidaridad que se da entre mujeres cuando se trata de legisladoras de diferentes partidos que tienen distintos o ideología o distintas formas de impulsar las acciones del gobierno. En este caso, primero le daría la palabra a la diputada Cloutier para que nos dé sus comentarios sobre este tema. Pues creo que de alguna manera lo dije sin entrar a detalle. Para mí una de las cosas más importantes, y a mí no me importa de dónde vengan ni a dónde van, me interesa que estemos trabajando a favor de México, y esa es parte de lo que yo he mostrado en el Congreso una y otra vez, en este Congreso, en el Congreso anterior cuando fui legisladora. Normalmente es apoyo las iniciativas, apoyo las acciones que se llevan a cabo de acuerdo a las propuestas. Si veo que esa propuesta es una propuesta a favor de México, una propuesta en la que creo, en la que estoy convencida de que habrá de hacerse algo en beneficio de todas, la apoyo, no me importa el origen, no me importa si viene de A, si viene de B, e inclusive cuando no estoy de acuerdo con las propias ideas vengan del propio grupo parlamentario en el que estoy. Lo hice cuando fui diputada del 2003 al 2006, lo he hecho en este momento. Entonces no tengo cómo contestar la pregunta, porque me parece que es pues que la solidaridad se da en términos de temas y no en términos de orígenes. Claro. Gracias, diputada. Senadora Kenia López tiene la palabra. Gracias. Me parece que, a ver, no nos podemos sustraer que somos de un partido político, no podemos, ¿no? Porque además si hay una como carga inercial hacia arriba, me refiero a pertenecemos a un grupo parlamentario, formamos parte de una dirigencia quizá, ¿no?, de un partido político. Él o la dirigenta de ese partido tiene una lógica de conducción. Cuando gobernaba el PAN, pues claro que las panistas trataban de ir en la lógica de los presidentes en turno. Cuando gobernaba
El PRI, pues, las priistas tenían de una u otra manera que hacer lo mismo, y ahora que gobierna Morena, me parece lógico, ¿no? O sea, no habría que recriminarlo, que tienen que seguir una lógica de partido. Sin embargo, hay una pequeña vertiente ahí en donde todas podemos coincidir, porque hay temas que, digamos, como que superan nuestros temas de partido. Y en esos temas en los que podemos coincidir, honestamente es que casi la mayoría son temas de mujeres, ¿no? A ver, vamos a pensar. ¿Ustedes creen que un día se despertó un senador diciendo vamos por las cuotas de mujeres? No, fueron las mujeres las que quisieron las cuotas de mujeres, honestamente, ¿no? No fue un hombre, no me imagino al presidente de la Jucopo presentando la iniciativa de cuotas de mujeres. Fueron las mujeres. Y entonces fueron las mujeres de distintos grupos parlamentarios buscándose entre sí mismas. Los temas, por ejemplo, que tienen que ver con trata, con temas de derechos humanos, con temas de presupuestos específicos para programas específicos, en fin, hay muchos temas que tienen una vertiente que se sale de los partidos y que encuentra un hilo conductor que tiene que ver con el tema de mujeres. Y yo creo que eso ha sido lo que justo nos pone hoy, tanto en esta mesa como en la posibilidad de estar aprobando una ley de paridad, como en la posibilidad de estar, no sé, discutiendo, por ejemplo, temas que tienen que ver con desarrollo social, bueno, ahora se llama bienestar, temas que tienen que ver con seguridad, para mujeres, en fin. Yo creo que no podemos recriminarle a una mujer que haga política, que esté en concordancia con su partido político o con su lógica política. Pero sí recriminar que en ese punto de coincidencia de las mujeres, a veces, digamos, se salgan un poco o un mucho. Honestamente, en ese punto de coincidencia hemos logrado un montón de cosas. Y lo hemos logrado nosotras, porque tampoco hay que regatearnos. Hemos sido nosotras. Hemos ido a lo interno de nuestros grupos, no es fácil. O sea, imagínense lo que significa para un senador, mi compañero, acompañar una propuesta de paridad. No es fácil, porque un espacio que cubra una mujer es que, digamos, no lo va a cubrir un hombre, ¿no? Y bueno, pues también el status quo está padrísimo. Pues ellos deciden todo, pues como por qué van, ¿no? O sea, como ¿qué ánimo tendrían en cederlo? Pues nosotras hemos encontrado o estamos buscando el lenguaje correcto para hacerles ver que también tenemos derechos. A mí, digamos, esta lógica de, ay, esta es tu semana, ¿no? Casi que por el tema del 8 de marzo, sí me explico, porque tienen una estructura de pensamiento muy hecha. Hay que cambiarla y la vamos cambiando cada uno de nuestros propios grupos parlamentarios, porque lo mismo sufre la del PAN que la del PRI, que la de Morena, que la del PRD, lo mismo, porque al final los hombres, digamos, en la toma de decisiones, pues ahí sí tampoco tiene colores, tiene una lógica de poder. Y en esa lógica de poder, pues ocupemos nosotras uno, dejarán de ocupar. Muchas gracias. Híjole, me voy a nomás a decir, me llama la atención, digo, esta parte y esta dinámica donde escucho, nos damos, digo, yo no me siento en la dinámica que narras, y digo, no quiero ni siquiera entrar a una polémica en este sentido, pero parecería que estamos construyendo el propio mundo del que nos quejamos. Entonces, digo, no me siento en la dinámica, ni a lo mejor vivo en Marte, pero no estoy en una dinámica como la que has hablado, dentro, ni lo estuve en el momento que estuve de legisladora en otro partido, en otro momento, y simplemente lo dejo aquí porque creo que cada quien cuenta cómo le va en la historia, y no me gusta crear mundos para ir caminando hacia los que no quiero caminar, ¿no? Entonces simplemente creo que podemos ir creando un mundo distinto a partir de cómo lo creamos cuando lo hablamos, y no seguir como diciendo que los únicos puntos que nos unen son los de las mujeres. A mí me unen con ustedes, con hombres, con mujeres, mucho más temas que los propios de las mujeres. Gracias, diputada. Realmente
Han sido muy aleccionadores los comentarios que han hecho las panelistas y queremos, a nombre de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, agradecer profundamente su valiosa colaboración, y son pocas las oportunidades que tenemos de escuchar la experiencia de destacadas mujeres que son un ejemplo. A continuación, los magistrados que han integrado y que integran la Comisión para la Igualdad de Género de este órgano jurisdiccional entregarán a nuestras panelistas unos reconocimientos por esta extraordinaria participación con motivo del Día Internacional, de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Buenas tardes. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de su Comisión para la Igualdad de Género, otorga el presente reconocimiento a Saskia Niño de Rivera por su participación tan ilustrativa en este panel. Felicidades. De igual manera, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal otorgan este reconocimiento a la diputada Tatiana Cloutier Carrillo por su participación en este panel. Le agradecemos su presencia. Este reconocimiento es para la senadora Kenia López Rabadán, que otorga igualmente la Comisión para la Igualdad de Género de nuestro tribunal. El tribunal otorga este reconocimiento a Lucha Castro por su participación en este evento. Muchas felicidades. Me han dado el uso de la palabra por 1 minuto y medio y lo quiero aprovechar. La vida es siempre elección y la defensa de los derechos humanos ha sido mi mejor elección. Me llena el corazón y elegí escuchando mi voz interna y me reconcilia con mis exigencias. A mi tercera edad acepté el reto de ser funcionaria pública por primera vez en mi vida. Después de estar por 3 décadas en las calles protestando, primero en el Barzón, con Alfonso Ramírez Cuellar, hoy diputado, en la defensa del derecho a la vivienda, después con el rol de representante de las víctimas y fundando organizaciones como Justicia para Nuestras Hijas o el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Venir de una lucha de más de 3 décadas en organizaciones sociales y entrar a una institución tan jerárquica como el Poder Judicial es un gran reto. Así que cada día, desde el 31 de mayo del 2017, fecha en que me estrené como funcionaria asumiendo la presidencia de la Comisión de Carrera Judicial en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Chihuahua, me pregunto a mí misma, ¿para qué les sirve a las mujeres que acuden a pedir justicia, a quienes en mi nuevo ámbito laboral se les llama justiciables y tan solo hace unos meses eran las víctimas que acudían a mí? Pero ¿para qué les sirve a ellas? Pero también ¿para qué les sirve a mis compañeras del Poder Judicial? A las de intendencia, a las secretarias de acuerdos, a las juezas, a las magistradas, tener la cuota de género en el Consejo de la Judicatura. Pero además, tener una defensora de derechos humanos, a una feminista, en este espacio de tanto poder. Esa pregunta reiterada me hace no perder el piso y me respondo como si fuera un mantra, como lo dice el gran Eduardo Galeano. Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Así que mi mensaje es a todas y todos que desde el espacio en que estemos, trabajemos o vivimos, podemos hacer cosas pequeñas para cambiar el mundo y para que las mujeres finalmente vivamos sin violencia. Agradecemos a todos por su asistencia y despedimos a las personas que siguen este evento a través de la transmisión simultánea en las salas regionales del Tribunal en el interior de la República. Muy buenas tardes.